Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedo.es, BJT transistor 28, regulador de tensión con Zener. Tenemos el circuito este de regulador de tensión con Zener. Vemos ahora cómo funciona. Aquí está el transistor BJT, NPN, una resistencia que va aquí a la base junto con el Zener y la resistencia de carga de 10 ohmios. El Zener es de 4,7 voltios y esta resistencia es de 390 ohmios. Beta del transistor 50 y voltaje base emisor 0,7 voltios. Me preguntan si voltaje de entrada, este es variable, va de 10 a 20 voltios, calcula el voltaje en la resistencia de carga. ¿Cuánto varía la tensión de salida? ¿Cuánto varía la tensión de salida al variar de 10 a 20? Y calcularemos el segundo en pregunta el voltaje, este que tiene que haber máximo para que no se funda el Zener, para que el Zener aguante, y la potencia del transistor, tanto cuando está al máximo 10 voltios como 20, mínimo 10 voltios como máximo 20 voltios. Entonces lo primero que hago es coger este circuito y ponerlo en vertical. Tengo la fuente de voltaje positiva arriba, que llega al colector del transistor, hay una resistencia que va a la base, el Zener, y en el emisor pongo la resistencia a carga. Entonces pongo todo esto, lo dibujo así en vertical. La resistencia, el voltaje variable, tensión variable, que llega al colector, este a la izquierda se iba resistencia de base, que está en serie con el Zener, y la resistencia de carga en el emisor. ¿Vale? Este es el mismo que antes, pero creo que así se ve más fácilmente los voltajes. Pero entonces beta es 50, y lo primero que me preguntan es cuánto varía la tensión de salida RL. Entonces me preguntan cuánto varía RL, no, la tensión V, o voltaje en la carga, que es esto de aquí, que coincide con el voltaje en el emisor. Esto también será el voltaje en el emisor, que es de aquí a tierra, es igual al voltaje en la carga, que es RL. Entonces, lo primero que tenemos aquí un Zener en oposición. En el caso de que aquí haya más de 4,7 voltios, habrá una corriente que atravesará el Zener y el voltaje aquí se mantiene constante. Aquí cuánto obtengo, en principio de 10 a 20 voltios. Por lo tanto, con 10 voltios mayor de 4,7, aquí habrá corriente que atraviese el Zener, intensidad de Zener, y el voltaje se mantiene constante. Aquí tendré un voltaje fijo de 4,7 voltios. Si aquí hay una caída de 0,7 voltios, 4,7 menos 0,7 que caen, aquí tendré un voltaje VRL de 4 voltios. Ya tengo aquí los 4 voltios. Si tengo el voltaje y tengo la resistencia, es la intensidad que pasa por aquí. La intensidad que pasa por aquí será el voltaje 4 partido por la resistencia, que es 10. Como están voltios y ohmios, me quedarán amperios. 4 entre 10, 0,4 amperios. Ya tengo la intensidad que pasa por aquí, es 0,4 amperios. Que al atravesar los 10 ohmios caen los 4 voltios que hay aquí. ¿Qué pasa si en lugar de 10 voltios pongo 20 voltios? Bueno, pongo aquí 10 voltios o 20 voltios, el voltaje aquí del Zener será fijo 4,7, la que de aquí es fija 0,7, por lo tanto el voltaje aquí siempre será 4 voltios y la corriente será 0,4. O sea que estamos utilizando el Zener, este hace de regulador de tensión. Quiere decir que el voltaje a la salida del transistor, voltaje en el emisor, es siempre dentro de unos límites constante, en este caso igual a 4 voltios. Lógicamente el voltaje este variable tiene que ser mayor del voltaje de Zener, en este caso 4,7 voltios, pero aquí tenemos entre 10 y 20 voltios, que es mayor que 4,7 voltios. Por lo tanto, tanto 10 como 20 voltios, aquí, ¿qué pasa? El voltaje aquí es constante, 4 voltios. ¿De qué dependerá la intensidad? Pues de, si aquí tengo 4 voltios y tengo la resistencia de 10 ohmios, que es la que tengo aquí, pues la intensidad, la que hemos calculado ahora, es de 0,4. ¿Qué pasa si en lugar de 10 ohmios pongo 5 ohmios? Pues tendré el mismo voltaje, porque lo que hace el Zener es regular la tensión que sea constante, 4 voltios, pero aquí ahora resulta que pongo 5 ohmios. 5 ohmios, como es la mitad de resistencia, pasa el doble de voltaje, de intensidad, 0,8 amperios pasará por aquí. El
Zener, como regulador de tensión en la base de un transistor NPN, me fija el voltaje en el emisor, en este caso aquí a 4 voltios. Primera pregunta, voltaje en la carga igual a 4 voltios independientemente de la carga que pongamos. La carga hará variar la intensidad que pasa. Segunda pregunta nos dice voltaje in 10 voltios. Vamos a calcular primero también un poco las corrientes. Vamos a calcular las corrientes aquí en el Zener. Esto es un transistor NPN, entonces un transistor NPN tenemos el transistor, voy a dibujar así. Intensidad base es la que entra por aquí, intensidad de colector y intensidad de emisor. Podemos, como el beta es 50, IC, intensidad de colector es beta por IB, por la pequeña, o sea 50 veces I sub B. Yo tengo entra I sub B, aquí intensidad de colector es 50 I sub B y la intensidad de emisor, la de salida, será 51 I sub B, la suma de las dos, 50 que entran más esta, 51 I sub B. ¿Cuánto tengo que vale I sub E, que es la intensidad de emisor? 0,4. 51 I sub B, esto es la intensidad que pasa por el emisor y esto es igual a 0,4 amperios. Por lo tanto, puedo aquí despejar I sub B. Vamos a copiar esto. Control C y abriremos una nueva página para hacer los cálculos. De aquí puedo despejar I sub B. I sub B será el 0,4 entre 51. Vamos a la calculadora. 0,4 entre 51, esto está en amperios y me quedará 0,074 en amperios, multiplico por 1000 y me dará miliamperios, 7,4 miliamperios. Aquí tengo que la intensidad de base es 7,4 miliamperios. Hace falta que entren 7,4 miliamperios para que por aquí pasen los 0,4 amperios que necesitamos. Con esto podemos calcular ahora los voltajes en el Zener. Vamos a repetir el circuito, la parte esta de la izquierda. Vamos entonces a ver qué pasa. Lo haremos en página nueva, en este de aquí. Ahora repetimos los voltajes. Tenemos aquí, los voltajes que tenemos son aquí 4,7 voltios fijo, aquí voltajes de 4 voltios. Entonces, y ya le hemos dicho que la intensidad de base que necesitamos es de 7,4 miliamperios para que pasen 0,4. Aquí necesitamos una intensidad de 7,4 miliamperios para que pasen estos miliamperios y este es 0,4 amperios. Voy a poner las unidades, miliamperios, para que pasen 0,4 miliamperios. Entonces vamos a calcular las intensidades que pasan por aquí. Voltaje variable, tengo dos opciones, o pongo a poner los dos el máximo 10 voltios, el mínimo, y 20 voltios ¿qué sucede en estos dos casos? Entonces voy a dibujar solo la parte de la izquierda del Zener. Cuando tengo 10 voltios, aquí tengo la resistencia de 390 ohmios, llega al punto este que está a 4,7 voltios y tengo aquí el Zener en oposición y que llega a tierra. Aquí sé que hay 4,7 voltios y aquí falta la corriente de intensidad de base que se va por aquí. Vamos a calcular primero qué intensidad hay aquí con 10 voltios y haremos lo mismo con 20 voltios. Vamos a pegarlo. Lo pego aquí y a este le pongo 20 voltios, que sería el máximo. Aquí vamos a poner 7,4 amperios, que me interesa que salgan por aquí, 7,4 miliamperios y por aquí lo mismo, 7,4 miliamperios. ¿Qué intensidad viene de aquí a aquí? Bueno, pues la intensidad de aquí a aquí
la idea, tengo el voltaje inicial, el voltaje final, 10 menos 4,7, partido por la resistencia de 390 ohmios. 10 menos 4,7 entre 390 ohmios, esto me sale 13,6 miliamperios. Y hacemos lo mismo aquí, la intensidad que pasa por aquí es 20 menos 4,7, hay de voltaje de aquí a aquí entre la resistencia que atraviesa, 390 ohmios. Bueno, esto me sale 0,036, lo he puesto ya en miliamperios, y esto igual, y me queda en miliamperios 39,2. Hacemos esta operación. Entonces vamos a poner ya este valor aquí, en rojo, 13,6. 13,6 bajan por aquí y por aquí 39,2. Lógicamente, para esto cuadre y pues sea posible, tiene que ser, bueno, ahora veremos. 13,6 llegan por aquí, se van 7,4 por aquí, pues la diferencia se irá por aquí. Restamos 13,6 menos 7,4 y esto me da 6,2. A ver, no lo he hecho mal. 13,6 le resto 7,4 y me da 6,2. Es que no era 7,4, era 7,4 o 7,8. 7,4 intensidad B. No, esto aquí lo tengo mal. 0,4 entre 51. Esto es 7,8. Vamos a hacerlo. 0,4 entre 51. 7,8, sí, esto es 7,8. 7,8 miliamperios y aquí 7,8 miliamperios para que bajen 0,4. Entonces aquí esto lo cambio, el 0,4 es 0,8 y lo mismo aquí. Rojo 7,8 y 7,8. Entonces al resto el 13,6 menos 7,8, 13,6 menos 7,8 y esto me da 5,8 aquí, que atraviesa el CNR en oposición, y 39,2 menos 7,4. 39,2 que llegan menos los 7,4 que salen por aquí y me da 31,8. Que son los miliamperios, estos son miliamperios, que pasan por aquí. Bueno, podemos calcular la potencia en el CNR. La potencia en el CNR aquí, potencia en el CNR a 10 voltios será voltaje por intensidad, o pi cuadrado por R. Como tengo el voltaje que es 4,7, tengo la intensidad que es 5,8, como está en miliamperios y voltios me quedará en milivatios, con 4,7 por 5,8, 27 milivatios. Y lo mismo hacemos aquí, la potencia a 20 será el voltaje que sigue siendo 4,7, no varía el voltaje en los extremos del CNR por la intensidad que ahora pasa más, porque llega más, por 31,8 o 31,4 aquí. Aquí me da 31,8 y 31,4. Bueno, no lo sé. Vamos a ver, 39,2 menos 7,4. 39,2 menos 7,4 igual a 31,8, ¿vale? Pues, y ahora 4,7 por 4,7 será la potencia, voltaje por intensidad, 149,46, vamos a ver, 150 milivatios. ¿Cuál es la potencia máxima que aguanta este CNR? Lo tenemos puesto en el inicio aquí, potencia del CNR 250 milivatios. Por lo tanto, esto están los dos dentro del margen, menos de potencia del CNR aguanta hasta 250 milivatios, quiere decir que están funcionando por ahora correctamente, no se fundirán. Siguiente problema, bueno, ya tenemos el voltaje a la salida, hemos dicho que es el mismo, hemos calculado las intensidades que pasan en voltaje al CNR y voltaje e intensidad máxima me pregunta para que el CNR no se funda. Y entonces ahora sí que ahora queremos saber qué voltaje máximo podemos conseguir para que el CNR no se funda. Entonces vamos a calcular primero la potencia, lo haremos aquí, de voltaje máximo para que el CNR no se funda, CNR aguante. Para eso tenemos la potencia del CNR, que es 250 milivatios, que es el voltaje por la intensidad.
Voltaje del CENER siempre es 4,7 voltios y entonces despejo la intensidad. La intensidad será 250 entre 4,7. Como está en miliwatts, me quedará en miliamperios. 250 entre 4,7 me da 53,2 miliamperios. Esta es la intensidad máxima que puede pasar. Entonces vamos a dibujar otra vez el circuito. Yo sé que por aquí se van 7,8. El CENER, el máximo que aguantará, será el 53,2. Entonces tengo que calcular ahora qué intensidad viene por aquí. Aquí está el CENER y aquí está la resistencia. 7,8 se van por aquí, 53,2. La intensidad total que baja será la suma de las dos. 53,2 más 7,8. Esto da 61. Tengo aquí la intensidad máxima, tiene que ser 61.000 amperios. Para que se va en 7,8 y 53 por ahí, el CENER no tiene que ser menor de este. Entonces, ¿de qué depende esta intensidad? Si vemos el circuito, ahora aquí tengo 61 miliamperios. Para que por aquí se va en 7,8 y el resto pasen por aquí sin fundir el CENER. Si fuera mayor de 61 ya se puede fundir. Para tener aquí 61 miliamperios tengo el voltaje aquí, entonces puedo calcular que la intensidad, voltaje sí por R. Voltaje será el voltaje que aplico menos los 4,7. Esto partido por la resistencia, que es... esto será igual a la intensidad, que es 61, por la resistencia, que es 390. Pongo 0,39 para que esté en cash y me quedan miliamperios. Entonces de aquí, voltaje aquí, menos 4,7 igual a I, la intensidad 61 por R. De aquí despejo el voltaje. Me queda el voltaje será igual a 61 por 0,39 por 0,39 igual, y a esto le tengo el menos 4,7, pasa sumando, más 4,7. Me quedan 28,5 voltios. Voltaje máximo 28,5 voltios. Si pongo más de 28,5 voltios, por aquí pasarán más de 61 amperios y puede fundirse el CENER, que aguanta en principio un máximo de, hemos dicho, los 50 y pico que hemos visto antes. Los 53,2 que hemos visto antes para esta potencia de 150 miliwatts. Y la tercera pregunta me pregunta potencia del transistor cuando está con 10 voltios y con 20 voltios. Escogemos esto de aquí, vamos a hacer una copia. Entonces me pregunta ahora cuál es el potencia del transistor BJT con 10 voltios, cuando aplico aquí 10 voltios y cuando aplico aquí 20 voltios. Bueno, potencia es V por I o I cuadrado R. Aquí hemos dicho que esto, el voltaje aquí era 4 voltios. La caída de voltaje de aquí a aquí es 4 voltios. 4 voltios menos 4, 0. Si aquí tengo 10 voltios y aquí tengo 4 voltios, el resto de voltaje, caída de voltaje tiene que caer aquí, entre el colector y el emisor. Aquí tendré 6 voltios, 6 y 4, 10. ¿Y qué pasa si pongo 20 voltios? Pues aquí siguen cayendo 4, pues aquí tiene que caer la diferencia de 16 voltios. 16 y 4, 20 voltios. Por tanto, el voltaje podríamos poner aquí, voltaje colector emisor, voltaje aquí C menos voltaje aquí emisor, es con 10 voltios quedan 6 voltios y con 20 voltios quedan 16 voltios. Pues vamos a aplicar esta fórmula, potencia con 10 voltios igual al voltaje en el transistor entre los extremos, que es colector emisor, que es 6 voltios, por la intensidad que pasa. ¿Cuál es la intensidad que pasa? La intensidad que pasa, le hemos dicho que antes era fija por aquí, que era 4 entre 10, esto es 0,4 amperios. Como el voltaje es constante, la intensidad que pasa por aquí es constante si no modifico la resistencia. Por lo tanto, tendré 6 por la intensidad, que es 0,4. 6 por 0,4 da 2,4. Como esto 0,4 está en amperios y esto está en voltios, 2,4 watts. Potencia con 20 voltios, lo mismo, V por I. El voltaje
que hay entre los extremos del transistor es 16. Y en cambio la intensidad que pasa sigue siendo la misma, porque no modifica aún ni el Zener ni la resistencia, que es lo que puede hacer cambiar esto. 16 por 0,4 me da 6,4 vatios. Entonces tenemos que comprobar que realmente este transistor que hemos puesto aquí es capaz de resistir, de soportar estos 6,4 vatios para que funcione este circuito con estas condiciones.